Bueno, me parece que ahora sí, ya debemos estar todos o casi todos. Podemos empezar. Nada, primero me presento, mi nombre es Lucía y formo parte de la Comisión Académica de Juntos por Derecho. Les quiero primero agradecer a todos por haberse sumado a la clase de hoy desde nuestra agrupación y particularmente desde la Comisión Académica. Nuestro objetivo principal es poder acompañarlos a ustedes en cada paso que den durante la carrera y poder brindarles las mejores herramientas para que lleguen tranquilos, con confianza y de la mejor manera a los parciales. En el día de hoy tenemos el lujo de contar con el profe Altamira, que también le agradecemos muchísimo por haberse sumado y que va a estar dictando una clase de apoyo de Derecho Penal 2 para el primer parcial. Aprovechen al máximo este espacio para poder sacarse todas las dudas que tengan. En lo personal, yo he sido alumna del profe cuando estaba en segundo año, allá por 2022, y les puedo decir que además de ser un excelente docente que explica la materia con mucha claridad, también tiene una calidad humana que realmente marca la diferencia y no se olvida en un profe de la Facu, así que guardo el mejor de los recuerdos de sus clases y estoy seguro de que ustedes también van a disfrutar mucho el encuentro de hoy. Aprovéchenlo, consulten y por último un pequeño aviso que para los que tengan ganas de seguir practicando Derecho Penal el fin de semana, el domingo a las 5 de la tarde vamos a hacer un meet con una abogada penalista y ella se va a concentrar 100% en la resolución de casos prácticos. Así que si alguno se quiere sumar a esa actividad, me puede escribir a mí o a cualquiera de mis compañeros, o si no, les dejo aquí en el chat un link para inscribirse. Simplemente eso, ahora sí los dejo con el profe para que tengan la clase. Bueno, Lucía, muchísimas gracias, muy generosa de tu parte las consideraciones. No, es difícil por ahí dar una clase de apoyo cuando uno sabe que no todos son alumnos míos, entonces por ahí algunas cosas ustedes las tienen que tomar como pinzas, porque cada docente hace especial hincapié en ciertos aspectos o tiene una toma de posición sobre algunas cuestiones en particular, sobre las cuales ustedes tienen que repasar y ver sus apuntes del dictado de clase. En esto no digo que cada profesor tiene su libro, pero hay algunas particularidades que ustedes deben considerar y no tomar esto como lo que yo diga como es lo que es. ¿Tá? Yo lo que voy a intentar en esta clase, como yo siempre lo digo en la clase mía, que soy docente, pero también no me olvido que alguna vez fui a estudiante, buscar darles algunos tips de sobrevivencia estudiantil, decirle por dónde va, algunas cuestiones que deben tener especialmente en cuenta, etc. Bueno, no sé cómo querés que empecemos, Lucía. ¿Quieren hacer algunas preguntas? Y yo voy evacuando a medida que voy... Ahí en el chat hay algunas preguntas. A ver, vamos. Primero voy a admitir ahí algunas personas nuevas. Ahí está. Bueno, acá Guadalupe Bausa pregunta: tengo una duda respecto al aborto preterintencional y el hecho de que el autor no debe haber representación del resultado. ¿Cómo se justifica que no se agrave por lesiones graves o gravísimas? A ver, el aborto preterintencional, ustedes saben que es un aborto producido como consecuencia de lesiones que se ocasionan a la víctima de este delito. Así, acá, para diferenciar, tiene que haber un dolo, debe haber un propósito específico de lesionar a la persona gestante. Debe descartarse desde el primer momento que haya un propósito también de dañar a la vida dependiente que se encuentra en el claustro de la persona gestante. Es decir, tenemos que tener dolo de lesión, descartar el dolo de aborto, pero al ser evidente que la persona está gestando algo, una vida por nacer, ese resultado, que si bien no es querido, pero es captado como posible porque hay un peligro, quien tiene el propósito de generar una lesión a una persona gestante sabe que también puede como consecuencia derramar esa violencia en el aborto. ¿Tá? Entonces, eso, no sé si eso responde a la pregunta de Guadalupe.
si se representa en algún momento una posibilidad cierta de que existe aborto, bueno, ahí podríamos tener un aborto con dolo eventual, quizás. Pero no debe haber intención, propósito de llevar adelante aborto. Hay un propósito de causar lesiones y el resultado, que es el aborto, es previsible porque está, como es notorio y como el sujeto activo conoce su existencia, sabe que existe una posibilidad y por lo tanto ese resultado se le puede atribuir sin que se afecte el principio de culpabilidad. Muchas gracias, profe. No entendí un carajo, pero bueno. Bueno, después, acá, Ayelem pregunta cómo diferenciar el abandono de persona y la omisión de auxilio. Bueno, la primera gran diferencia que existe es que la omisión de auxilio es prácticamente el único delito que hay en el Código Penal de omisión pura. Generalmente el Código Penal, como nosotros tenemos una constitución liberal, no nos exige bajo pena llevar adelante ciertas conductas solidarias o llevar adelante ciertas conductas. Simplemente se limita a prohibir generalmente conductas que son peligrosas o lesivas, cumpliendo de esta manera con el artículo 19 de la Constitución Nacional. Solamente y excepcionalmente el Código Penal, el ordenamiento jurídico, nos obliga a actuar frente a situaciones donde encontramos a un menor de 10 años o una persona que se encuentra en una situación apremiante o de peligro, y nos obliga a actuar de una manera, que es conjurando el peligro que está padeciendo esta persona. Y alternativamente, digamos, y subsidiariamente, si la persona, para conjurar ese peligro en el cual se encuentra a quien encontramos, corre un riesgo grave para su integridad física, para su vida, debe subsidiariamente comunicarse con la autoridad respectiva a los efectos de que pueda ser auxiliado. Es decir, hay un deber de hacer, debo ayudar, debo colaborar para que esta persona salga de la situación de peligro o, si no lo puedo hacer con riesgo, llamar a la autoridad competente. En cambio, en el abandono de persona, en realidad, en el abandono hay una conducta activa, donde primero se lleva a una persona a un lugar donde se va a encontrar desamparado y va a correr peligro. O se deja a una persona sin los cuidados o sin la atención cuando tenemos la obligación de llevar adelante cuidados o una atención a una persona, como esto puede nacer por la ley, por ejemplo, los padres respecto a los hijos, o de un acto jurídico, por ejemplo, en un geriátrico, cuando se deja a un anciano, una persona que no puede valerse por sí misma y la entidad, los médicos, enfermeros y demás deben cuidarlo, o alguien que es incapacitado, como puede ser con un accidente de tránsito, pero siempre en lugares donde las personas se encuentren desamparadas, es decir, donde no puedan recibir ningún tipo de atención. A ver, otra pregunta que sigue acá. ¿Qué tipos de medios pueden utilizarse para cometer homicidio? Bueno, el homicidio no es un delito de medios. El homicidio puede utilizarse cualquier tipo de medio, no se establece un medio particular. Está bien la pregunta porque hay muchos delitos que son de medios. Por ejemplo, los abusos sexuales. Los abusos sexuales, el contacto sexual con una persona es algo normal, es algo aceptable. Solamente va a ser delito cuando se cometa, cuando se lleva adelante el tocamiento con significancia sexual o el acceso carnal sin contar con el consentimiento de la víctima. Y para eso se describen ciertos medios doblegantes de la voluntad, como la coacción, la violencia,
el aprovecharse de que la persona se encuentre sin sentido o sin razón, el error, la coacción que implica una situación de superioridad dada por poder, por autoridad, esas son delitos de medio. Bueno, el homicidio no requiere ningún medio particular, cualquier medio que se utilice, siempre que sea con el propósito de dar muerte a la víctima, es válido. ¿Puede cometerse homicidio por omisión? ¿En qué casos? La doctrina, en general, admite que el homicidio se puede cometer por omisión siempre y cuando el sujeto activo ocupe lo que se denomina una situación de garante respecto a la vida de la víctima. Esto puede suceder, por ejemplo, el caso que siempre da es el padre o los padres que no dan de comer a su bebé y termina muriendo justamente por no tener sustento vital. Hay una controversia, por ejemplo, el profesor Zaffaroni dice que esto no es válido, que el homicidio es un delito de acción y que esto es de alguna forma una creación doctrinaria que va en contra del principio de legalidad, etc. Pero bueno, los supuestos que la doctrina mayoritaria y que la jurisprudencia admite es omitir cuando el sujeto activo tiene un derecho, tiene una obligación de garantía respecto a la víctima por distintos motivos. ¿Cuál es el fundamento del agravante por el vínculo? El mayor deber de respeto que se tienen las personas que están indicadas en ese artículo. Ascendentes y descendientes, los cónyuges, excónyuges y parejas o exparejas, aunque no hayan convivido. Acá, este último supuesto de parejas y exparejas que hayan convivido, no, es un supuesto que puede traer algún tipo de complicación a la hora de definirlo. Yo a veces lo cuestiono porque, a mi entender, afecta el principio de culpabilidad, porque no se cumple con la certeza que debe tener la norma para motivar, o la certeza que exige el principio de lealtad, porque determinar cuándo hay una pareja o no puede llevar a algún tipo de discrecionalidad por parte del operador jurídico que tenga que seleccionar o no la existencia de esta agravante en particular. Otra cuestión que es discutible es el tema de la relación adoptiva. Algún sector, y en el manual está expresado así, el manual de la cátedra, entiende que los hijos y padres adoptivos quedan equiparados a los padres e hijos biológicos. A partir de fundando esta posición, a partir de la reforma establecida en el Código Civil y Comercial de la Nación en el año 2015, donde se establece una equiparación absoluta entre unos y otros en cuanto a los derechos y demás. Yo entiendo que, y es una posición consolidada esta, ¿no?, que equipara a los adoptivos con los biológicos. Entiendo que esta posición no logra superar un impedimento que es la literalidad del texto. Ascendiente y descendiente, de acuerdo a las definiciones de la Real Academia Española, tienen que ver con la consanguinidad. Entonces, hacer una equiparación, por más que sea jurídica, no termina de ser una analogía, y no es lo que dice la letra de la ley, que la Corte Suprema en distintos precedentes, entre ellos Acosta y demás, dice que es la primera fuente de interpretación. Diferencia que hay entre cónyuge, excónyuge y relación de pareja. Bueno, cónyuges son las personas que se han unido en matrimonio, que se han unido en matrimonio civil. Excónyuges son aquellas personas que han disuelto este vínculo legal divorciándose. Después está la situación de separados, que no se han disuelto el vínculo, pero de hecho no conviven. Y la relación de pareja, bueno, es lo que expliqué recién, esta imposibilidad. Hay algunos casos que son notorios, personas que conviven, que tienen hijos, bueno, eso seguramente es una pareja. Lo difícil de determinar es aquellas situaciones o relaciones sentimentales
en sus comienzos, ¿no? Y hasta cuánto perdura esta obligación de mayor deber de respeto. Por ejemplo, si yo he tenido una novia o una pareja a los 17 años y si por otras circunstancias la mato, si ese mayor deber de respeto me persigue por 30 años y tengo esa calificante a pena perpetua. Cuestiones complejas. ¿Qué se entiende por ensañamiento? Bueno, acá siempre los advierto a mis alumnos, se confunden por una cuestión lingüística o el uso común de las palabras, el homicidio con alevosía y el homicidio con ensañamiento. Si bien están en el mismo inciso, son dos agravantes totalmente distintas. ¿Por qué hablo de la alevosía? Porque uno piensa que alevoso es algo que se hace con mucha violencia. No, alevosía tiene que ver, no está en la pregunta, pero la respondí igual, es el homicidio que se lleva a cabo sin ningún riesgo para el sujeto activo y en una situación de indefensión para la víctima. Eso se puede preordenar o premeditar. Premeditar es buscar con una maquinación, con una preparación, buscar ese momento o esa forma de matar para actuar sobre seguro y que la víctima no pueda defenderse. O puede preordenar, ¿qué quiere decir? Aprovecharse de circunstancias que permiten actuar de esta manera. En cambio, el homicidio con alevosía, con ensañamiento, que es lo que preguntan acá en el chat, tiene que ver con una forma de matar para causar mayor sufrimiento a la víctima. No quiere decir que si la víctima sufre cuando se muere se da el ensañamiento. No. Lo que acá califica el hecho es la manera que decide o planifica el sujeto activo para que de esa manera, además de matar, se pretende causar un mayor sufrimiento. Un plus, hay un plus. Además del homicidio, mato o planifico matar de una forma determinada para causar un mayor sufrimiento en la víctima. Puede pasar que un homicidio sea muy doloroso, por ejemplo, con un disparo de arma de fuego en el estómago, que es muy doloroso, pero que el sujeto activo no haya buscado esa situación, que en la planificación, en el desenvolvimiento del hecho, el sujeto activo no haya considerado la variable hacer sufrir más a la víctima. Sigo. Uy, qué cantidad de preguntas. Ensañamiento. ¿Qué elementos requiere la alevosía? Bueno, ya los dije. Mi duda es sobre la riña o la agresión. ¿Cuándo hay riña? ¿Cómo se resuelve? ¿Quién determinó el homicidio o golpe mortal? Bueno, homicidio o lesiones en ocasión de riña. Riña y agresión. ¿Es lo mismo? No. Riña es un acometimiento, es decir, un ejercicio de violencia recíproco, es decir, bandas que se pelean entre sí. En cambio, la agresión es una agresión que no obtiene, o un ejercicio de violencia que no obtiene respuesta. Ambos supuestos están contemplados por la norma. Lo que caracteriza a este delito es que esta agresión o esta violencia o esta riña se lleven a cabo en forma tumultuaria, que es a lo cual hace hincapié la Corte Suprema en un fallo conocido como Antiñir y a lo cual hace hincapié la doctrina. ¿Qué es tumultuario? Es que de acuerdo a la dinámica, de acuerdo a la forma en la cual se desarrolla esa violencia, ya sea como riña o como agresión, se hace imposible determinar qué rol ocupa cada una de las personas que intervienen de forma violenta en este evento. Es decir, no se puede determinar quién ha causado la lesión o el homicidio de acuerdo a la dinámica del suceso. No por falta de prueba, porque eso sería otra cuestión, sino por la dinámica en la cual se desarrolla el hecho, no se puede determinar la responsabilidad directa en la lesión o en el homicidio.
es una figura que tiene la naturaleza o la modalidad preterintencional, es decir, lo que se castiga acá es participar violentamente en una agresión o en una riña, que el legislador, por cuestión de política criminal, ha llevado el Código Penal solamente cuando de ese ejercicio de violencia tengamos un resultado que es muerte o lesión. Bueno, ya respondí. El artículo 80. Bueno, el homicidio vinculado, como suelen decirle, criminis causa. Es un homicidio vinculado, es decir, un homicidio que se lleva a cabo con una finalidad específica. Es para o por algo que pasó. Para es algo para lo cual se realiza el homicidio. Por ejemplo, para preparar otro delito, para consumar otro delito, para lograr la impunidad de otro delito, o por no haber logrado conseguir llevar a cabo el delito. Es decir, es un homicidio que está vinculado con otro. La particularidad del homicidio vinculado o criminis causa es que es un delito que tiene un componente subjetivo que trasciende a la conducta. Tengo un homicidio, que es la parte objetiva, un propósito de causar el homicidio, que es la parte subjetiva, y un plus de intencionalidad que es para consumar otro delito, para prepararlo o por no haber logrado, o por lograr la impunidad. Este plus subjetivo, este propósito, no es necesario que se ejecute. El homicidio se agrava cuando, además del homicidio y el querer causar el homicidio, se lleva adelante con este propósito específico que no es necesario que se ejecute. Bueno, acá hay una pregunta de Roberto en relación a la alevosía y una cuestión que sí, que ha dividido o que es opinable. Hay algunas posiciones encontradas en relación al agravante de la alevosía, es decir, ¿qué pasa cuando el sujeto pasivo no puede defenderse intrínseca, o sea, por las características que tiene la víctima ya no puede defenderse? Por ejemplo, una persona que es discapacitada o una persona o un bebé que no tiene naturalmente las posibilidades si ese aprovechamiento de esas circunstancias hacen o constituyen al delito en alevosía. Bueno, acá hay una división, para algún sector entiende que sí, otro que no. Esto me imagino que cada docente que lo evalúe usted, lo que le importará es que den una opinión fundada del manual que ustedes hayan estudiado. Dejo más preguntas. Profe, me hacen una consulta por privado. Me preguntan respecto a las lesiones leves, graves y gravísimas. Primero, como una diferencia clave que tienen, si hay algún tip para poder diferenciarlas. Yo me acuerdo que cuando cursé Penal 2 también te fue el tema de que por ahí a mí se me complicó. Y también preguntan si en estos casos puede haber tentativa. Tipo, si solamente la tentativa se lleva hacia los delitos más graves, o sea, acá también. Bueno, vamos de atrás para adelante. La tentativa, al ser un delito de resultado, admite la tentativa. Las lesiones, tanto leves, graves y gravísimas, al ser un delito de resultado, admite tentativa, claramente. ¿Cómo diferenciarlas? Bueno, yo siempre cuando comienzo a desarrollar los delitos de lesiones, hablo de que la diferenciación o la forma de sistematizar este microsistema de delitos contra la integridad física tiene que ver con la magnitud o la entidad del daño causado a la víctima. Para eso el legislador, de forma casuística, ha establecido distintos niveles, que eso les recomiendo que lo estudien bien detallado
conforme lo desarrollan los manuales, pero claramente hay una diferencia en cuanto a la magnitud. Por ejemplo, para dar un ejemplo, una lesión es leve en relación, por ejemplo, a la incapacidad para el trabajo si tiene un periodo de recuperación menor a 30 días. Si tiene mayor a 30 días es grave y si es permanente es gravísimo. ¿Cuál es el delito, el bien jurídico protegido en el delito de lesiones? Bueno, la integridad física de la persona, la integridad corporal, la incolumnidad, la salud, que hoy sabemos que no solamente se circunscribe al aspecto físico, sino que hoy más que nunca, a partir de la incorporación de instrumentos internacionales sobre salud mental y la ley de salud mental, hoy se hace mucha hincapié y hay más casuística de lesiones de tipo psicológicas y psiquiátricas. O sea, hoy hay una concepción de la salud integral. ¿Cuál es la diferencia entre lesiones y homicidio en grado de tentativa? Bueno, está dado por el propósito o el dolo que tiene el sujeto activo. Eso a veces en la vida real es difícil determinar porque el aspecto subjetivo, como ustedes se imaginarán, muchas veces es difícil de probar cuál es el propósito. Hoy, quizá con la tecnología, sí, pero hay que evaluar cuál es, para saber si estamos frente a un homicidio o una lesión, tenemos que evaluar el propósito y la dinámica en la cual se desarrolla el hecho. Es una cuestión más que todo de prueba. Bueno, se incluyen las lesiones psiquiátricas, ya lo dije. Perdón, ahí una alumna levanta la mano. Si quieren, por ahí capaz que es mejor que las preguntas levanten la mano y prendan el micrófono, la cámara y interrumpan. El profe, porque por ahí se pierden algunas en el chat. Ahí creo que Gabriela Agostina quiere hablar. A ver, habla Agostina. Hola, buenas tardes. Buenos días. Quería consultar, había preguntado por la diferencia entre lo que sería el homicidio agravado por el artículo 80, inciso 11 y el inciso 12, y también quería preguntar cuál sería la diferencia entre el homicidio criminis causa y el de en ocasión de robo, porque me quedaron dudas de esas dos cosas. Bueno, el homicidio en ocasión de robo, previamente tenemos que descartar que el sujeto activo no lleve a cabo, no lo haga al homicidio con alguna de los propósitos que están establecidos en el 80 inciso séptimo. El homicidio ocasión de robo es un homicidio intencional. Para mí hay un sector de la doctrina que incluye otro tipo de muertes dentro de un evento, de un asalto, de un robo. Es un homicidio intencional dentro de un episodio de un robo, de un asalto, que no ha sido llevado a cabo con los propósitos establecidos en el artículo séptimo, inciso séptimo del artículo 80. ¿Está? Hay que descartar la intencionalidad o los propósitos específicos que prevé el artículo 80, inciso séptimo. ¿Tenía otra pregunta en el medio de eso? Sí. Yo, profe, a mí me hacen otras preguntas también, que es que cómo se resuelve en concurso entre lesiones y otros delitos. Yo también soy ayudante en la cátedra y el tema concursos es algo que por ahí cuesta bastante diferenciarlos. Y yo cuando la rendí también... Lo que pasa es que bueno, tenemos que tener un caso... El concurso real son dos hechos independientes. A ver, no sé cómo responder la pregunta porque es, digamos, esto para un caso práctico. O sea, si los van a evaluar sobre concursos, va a ser un caso práctico. ¿Ah? Ahí deben ustedes establecer, de acuerdo a las reglas del artículo 54, 55 y siguientes,
cuál es la relación que existe entre los hechos que estén descritos. Por ahí en el aire es muy difícil responder esta pregunta. ¿A qué apunta? Si las lesiones sí pueden concursar, ¿con qué delito? ¿A cuál delito me están refiriendo? ¿Cómo es el hecho? Porque en abstracto, el tema de concurso, tenemos que hablar de un hecho. Bueno, acá una pregunta que ya la respondí, la diferencia entre lesiones gravísimas y graves es leer el artículo 90 y 91 y ver la casuística. ¿Qué pasa si la víctima tenía una condición previa que agrava el resultado? No entiendo esa pregunta. Ahí está, ¿Cómo juega la imputación objetiva en las lesiones? Y bueno, la imputación objetiva es una teoría que es una herramienta que permite darnos pautas a los efectos de determinar la causalidad entre una acción o una conducta y un resultado. Bueno, de acuerdo a esas reglas, que ustedes ya saben que generar un riesgo, que ese riesgo no sea permitido y a su vez esté comprendido dentro del espíritu de la norma o de la finalidad de la norma específica, básicamente con otros condimentos, obviamente más desarrollados, es lo que nos va a permitir a nosotros decir si un resultado es consecuencia o no de una acción determinada. ¿Cuál es la diferencia entre el homicidio agravado por el inciso 11 y por el inciso 12? El inciso 11 es lo que se conoce como femicidio. En el femicidio ustedes saben que hay un sujeto activo y un sujeto pasivo que están determinados. Debe ser un varón, el sujeto activo, y el sujeto pasivo una mujer. Pero eso no basta para que se dé femicidio. Para que se dé femicidio, además, y es lo más importante, debe existir un contexto de violencia de género, que la definición usted la tiene en el artículo 4 de la ley justamente reglamentaria de la Convención do Pará y demás leyes de protección específica de la mujer, donde ustedes saben que implica la violencia de género, que no solamente física, psíquica, también es económica, puede ser directa o indirecta, en el ámbito privado y el ámbito público y demás, bueno, basada en la relación de superioridad del hombre sobre la mujer y demás, bueno, toda la definición que ustedes tienen que conocer prácticamente de memoria, ¿tá? En cambio, el inciso 12 es un homicidio transversal, donde el sujeto activo mata a una persona para hacer sufrir a otra con la cual tiene un vínculo idéntico al establecido en el inciso 1 del artículo 80. Es decir, mato a una persona para que mi novia, mi madre, sufra. Mato a alguien con el cual puedo no tener un vínculo, pero el propósito es hacer sufrir a una persona con la cual yo tengo un vínculo del artículo 80, inciso 1. Bueno, acá la del abandono de persona y... ¿Cuál es la diferencia entre abandono de persona, entre desamparo y abandono? Bueno, buscar, no sé si a dónde va la pregunta específica, pero un poco lo expliqué recién cuando desarrollé el 106, en el sentido de que está en la primera figura donde hay una actitud activa, que es dejar a una persona en un lugar desamparado, y otra, abandonar a una persona con quien yo tengo el deber de cuidado específico. Bueno, acá, ¿cuál es el criterio desarrollado para determinar cuando hay una relación de pareja? Bueno, yo creo que hay casos muy simples de determinar, que inclusive hay criterios normativos. Por ejemplo, las personas convivientes, obviamente hay una relación de pareja, quienes conviven. Las personas que tienen hijos, bueno, esos son relaciones de pareja consolidadas o exparejas, que para el Código Penal da igual. Luego es casuística y hay
habrá situaciones límite y vuelvo a decirlo, eso seguramente al inicio de una relación sentimental será los problemas más grandes que tengamos para determinar la existencia de una relación de pareja y lo que es simplemente una relación que no ha pasado a consolidar ese vínculo que es lo que justifica una pena de tal entidad como es una pena perpetua. Ahí creo diferencia, acá hay una pregunta que es importante, la diferencia entre circunstancia extraordinaria de atenuación y estado de emoción violenta. Bueno, circunstancia extraordinaria de atenuación es una atenuante específica del homicidio agravado por el vínculo. Es una atenuante que surgió de la experiencia. Los jueces, y esto ha sido captado por los legisladores, advertían que muchas veces homicidios que estaban agravados por vínculos, por ser intrascendientes o por darse entre cónyuges, no merecían la pena perpetua porque había circunstancias, hechos, fuera de lo normal, anormales, como dice la ley, extraordinarios, no simples hechos, sino hechos de cierta entidad que hacían desaparecer el vínculo, que hacían desaparecer el mayor deber de respeto que originado en el vínculo. Por ejemplo, se da el caso del hijo que mata al padre por misericordia, porque está sufriendo una especie de eutanasia, o las parejas que han minado su respeto por una serie de infidelidades, una relación que ha sido, que ya no tiene razón de ser, y bueno, no hay un mayor deber de respeto, hay una circunstancia extraordinaria que hace que el vínculo ya no merezca este respeto que implica un agravante. En cambio, la emoción violenta, como bien lo dice, es un atenuante que se aplica a los homicidios en general, no a una agravante en particular, al homicidio en general, pero de carácter sumamente subjetivo esta atenuante, porque habla de una emoción. La emoción es un elemento del ánimo. Emociones es el odio, la venganza, puede ser la felicidad, pero generalmente las emociones que llevan un homicidio tienen que ver con la venganza, con el odio, con el sufrimiento, que hacen que la capacidad de la persona para motivarse frente al hecho disminuyan sin desaparecer. Es decir, hay un relajamiento de los frenos inhibitorios. Yo siempre lo muestro con una película que se llama 7 pecados capitales, la última parte, donde a una persona le muestran el cadáver de su esposa y lo tiene al homicida al frente y lo provoca y la persona se nubla. Cuando ustedes discuten y se han discutido por algo, se nublan y matan. Esto sería, ustedes no, pero bueno, el ejemplo de cuando ustedes se han nublado por alguna emoción de venganza, de odio, pero tiene que ser de una intensidad tal que realmente haya disminuido la posibilidad de activar los frenos inhibitorios que se ven relajados por esta situación, se ven condicionados y hacen que la persona mate. Después viene el desarrollo de un elemento fundamental que es el juicio de excusabilidad, no sobre el homicidio. Lo excusable no es el homicidio, sino que el juicio de excusabilidad es sobre los motivos que tuvo la persona para emocionarse. Es decir, un pellizcón no alcanza para emocionarse de modo tal y matar a una persona. Después hay ciertas personas que tienen una carga o una obligación o por el deber que desempeñan un bombero o un policía en algunas condiciones especiales, uno entiende que no deberían emocionarse, no deberían. Un criterio jurídico que por ahí puede ser discutido hoy en particular hoy,
pero básicamente es un agravante emocional, es una semi-inimputabilidad que no alcanza. Es algo que condiciona la posibilidad de actuar de la persona. Es una circunstancia que afecta a la culpabilidad o la capacidad de culpabilidad plena de una persona. Profe, Sí. le hago una consulta con respecto a lo que es el femicidio. Dice de que cualquier persona que se autoperciba mujer también califica como femicidio. Bueno, también es una situación compleja. Sabemos que el femicidio, el sujeto activo es un hombre y el sujeto pasivo es una mujer. Ahora bien, nosotros tenemos una ley que es la ley de identidad de género, que determina que si la persona realiza un trámite sumario, puede inscribirse en el registro civil como en el registro de las personas con el nombre o identificarse como lo que se autopercibe. Es decir, puede suceder que una persona que biológicamente nació hombre, luego, por distintos motivos, se autoperciba mujer, haga el trámite civil y se identifique en tal sentido. Bueno, si el ordenamiento jurídico es coherente, esa persona debe ser tratada dentro del ordenamiento jurídico penal también como mujer. Entonces sería pasible del delito de femicidio. Y viceversa, entiendo que también. Esto claramente puede llegar a opiniones, a divergencias. Lo que ustedes tienen que saber es que de este tema se habla y se discute. Artículo 80, inciso 9. Cuando el homicidio se da por abuso de función, cargo, siempre miembro de una fuerza de seguridad. Esto es, para identificarlo con noticias, lo que se llama gatillo fácil. O acá en Córdoba, que nos atravesó un hecho que es de Blas Correa. Es cuando un miembro de una fuerza de seguridad mata haciendo mal uso de las funciones que le son conferidas. Los funcionarios públicos, los funcionarios de una fuerza de seguridad son funcionarios públicos, que el Estado, por delegación, entrega a ellos las facultades de detener personas, usar armas y demás facultades que, si son utilizadas de modo abusivo, es decir, haciendo un mal uso, constituyen al homicidio en agravado. Si un policía mata en otro contexto, no se da la agravante. Para que se dé el agravante debe ser en el marco del ejercicio de las funciones que le son propias, abusando de esa función que le ha sido atribuida. Sí, después acá preguntan si la tentativa de aborto causado por la propia mujer, o como se dice hoy, persona gestante, si no es punible. Sí, el legislador, por una cuestión de política criminal, lo cual es más que obvia, no revictimiza a aquella persona que ha intentado llevar adelante un aborto a sí misma. Chicos, los que quieran hablar, que veo que levantan la mano, prenden el micrófono y pregúntenle al profe nomás. Después, ahí hay una pregunta de cómo determinar la culpa temeraria. Bueno, ahí la doctrina cuestiona justamente esto, ¿no? Porque la culpa temeraria es un concepto bastante controvertido. ¿Cómo diferenciarla de la imprudencia común? Después, respecto a las lesiones gravísimas, la pregunta es si cuando la víctima no puede concebir, si es solamente por cuestiones fisiológicas o también porque directamente implica la imposibilidad. Puede ser por cuestiones que no puede darse, porque no se puede concebir, porque se pierde la capacidad de reproducir, o por cuestiones fisiológicas, por ejemplo, que el hombre no puede tener más erecciones. Sí, se dan ambos supuestos.
Profe, una pregunta. Buen día. ¿Es lo Sí. mismo decir homicidio agravado que calificado? Se me confunde a veces la palabra. Sí, es lo Calificado mismo. y agravado. Es una cuestión terminológica. Es lo mismo, Patricia. Gracias, profe. Gabriela Agostina Casas está con la mano levantada o quedó levantada, no sé cómo es. No, quería consultar, por algo relacionado a lo que había preguntado una compañera antes sobre el tema de qué pasa en el femicidio cuando una persona se autopercibe mujer. Tengo entendido que acá en Córdoba tenemos un fallo histórico sobre ese tema, que es el caso de Azul Montoro. Sí, Azul Montero, sí. Sí, es así. Lo comparto yo, pero bueno, que yo lo comparto no es muy importante. A ver, hola profe, disculpe, quiero saber a qué se hace referencia cuando se habla de modos y motivos en el artículo 125 referido a la promoción, modos y motivos, no entiendo, promoción a la corrupción o a la prostitución. No entiendo la pregunta. La pregunta apunta al bien jurídico, es decir, acá Tomás pregunta en relación a los delitos contra la integridad sexual. Bueno, ustedes saben que lo que se protege es el trato en relación a la integridad sexual, bla, 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 bla. Bueno, en la promoción o la corrupción, lo que está por detrás es la integridad sexual en cuanto a los motivos que tiene la persona para tener relaciones sexuales. El motivo en la prostitución, que se entiende que es un motivo vil. En cambio, en la corrupción se habla sobre los modos. La corrupción de menores es una figura que ha sido controvertida porque tiene mucho de componente cultural. Generalmente la promoción, la corrupción de menores está siempre asociada a un abuso sexual en sí. O sea, siempre hay un concurso ideal seguramente. Y justamente a qué se refiere que la corrupción de menores, el ataque a la integridad sexual está dado en cuanto al modo, por ser prematuro, por ser extremadamente perverso y demás. En cambio, y en la promoción y la facilitación a la corrupción o la explotación sexual está dado en cuanto a los motivos. Ya no es el motivo simple o grato de tener relaciones sexuales, sino que está dado por una contraprestación económica, que se entiende que es considerada injusta. No sé, ¿alguna otra pregunta que no estoy viendo? Yo, profe, perdón, le quería preguntar si nos podría dar un ejemplo de concurso ideal como para terminar de entenderlo bien. En el concurso, bueno, no sé, yo generalmente en mi curso trato de no dar casos prácticos con concursos, justamente porque se entiende que ya lo han aprobado de una manera o por lo menos lo han regularizado. El concurso real es un hecho ideal, es un hecho que queda abarcado en parte por una norma y por otra norma, por dos delitos. Es decir, comparten una parte de un mismo hecho dos normas penales. ¿Está? En esta parte digamos, en estas primeras unidades, yo no sé si van a tener muchos casos de concurso ideal o se los pueden plantear concurso ideal, pero básicamente es eso. Acá. ¿Alguna otra pregunta? Yo en breve tengo que entrar a una audiencia a las 10:30.
¿Alguna otra pregunta que quede por ahí? Hola, profe. Yo le había preguntado sobre las lesiones gravísimas en cuanto a poder concebir, pero tenía la duda en cuanto a si a la persona, a causa de un abuso sexual o violación, le genera un trauma para tener relaciones sexuales y si ahí se puede considerar... Pues, últimamente se está aplicando el agravante por lesión psicológica, sí. Sí es posible. Bueno, gracias. Encuadra. Bueno, acá lo el homicidio en estado de emoción violenta y el homicidio por el vínculo recién lo aclaré. No, el tema de la emoción violenta se abarca el ensañamiento y yo entiendo que cuando el ensañamiento, hay que ver la casuística, ¿no? Pero el homicidio con el ensañamiento lo desarrolla, que implica adoptar una forma para que la persona sufra más. Entiendo que en la casuística planificar ya me parece que no. Cuando uno planifica, me parece que sale un estado de emoción. Ya no está en ese estado de emoción que nubla, que deja de pensar y que disminuye la capacidad de motivarse frente al hecho y la norma. Entiendo que el ensañamiento, que implica de alguna forma adoptar una modalidad específica para que la víctima sufra, hace que salgamos de esa situación excepcional como es la emoción, que implica una reducción de pena sumamente considerable. Bueno, el retiro del preservativo sin el consentimiento de la pareja, un tema muy discutido porque entiendo que el ordenamiento jurídico no nos da una respuesta. Que claramente hay una afectación a la integridad sexual, seguro, porque las relaciones sexuales son normales y pasan a ser delito cuando se vulnera o se doblega la voluntad de la víctima. Parte de la relación sexual es la forma en que yo quiero tener las relaciones sexuales. Y si en ese compromiso, ese consentimiento tácito o expreso, está usar preservativos y una de las personas que están en la relación se lo quita, con lo cual está engañando, está faltando el consentimiento sobre la otra persona que consentía la relación con esta modalidad, entiendo que hay un abuso sexual. La pregunta es si es proporcional la pena del abuso sexual con acceso carnal, que es la figura más grave dentro del abuso. Porque si bien hay una falta, hay un engaño en cuanto a una parte de la modalidad sexual, sí hay una aceptación a tener relaciones sexuales. Entonces, hay como una desproporción en la pena porque el abuso sexual con acceso carnal no refleja en forma absoluta este hecho que estamos aludiendo. ¿Alguna otra pregunta? Porque en 2 minutos tengo que desconectarme para irme, salgo rajando a una audiencia. Bueno, chicos, espero les haya servido. Vuelvo a hacer la aclaración, no tomen todo lo que yo he dicho, simplemente son preguntas aclaratorias, prácticamente sin desarrollo, rápidas, ágiles para poder responder a todos, pero lo fundamental es que ustedes repasen y revisen los apuntes de clase porque algunos docentes tienen alguna toma de posición muy particular y eso hay que respetar y ustedes tienen que saber que van a ser evaluados por esos docentes, por los docentes que le están dictando clases. Hecha esta aclaración, les deseo el mayor de los éxitos para ese examen. Muchas gracias, Lucía, por la convocatoria y cualquier cosa que les pueda ayudar, siempre dispuesto con ustedes que trabajan tanto para los chicos. Bueno, profe, muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego, Chao, chicos. chicos. Hasta luego.